Él es un líder de la iglesia. Cuando los hermanos y hermanas no actúan según sus expectativas, se enoja y los reprende. Ellos se sienten restringidos por él e incluso se vuelven negativos. Él se siente bastante angustiado. El juicio de las palabras de Dios le permite reconocer el origen de su enojo y la fealdad de su corrupción, y descubrir los principios de la práctica. El año pasado supervisé la evangelización en la iglesia. Había unos miembros nuevos que comenzaban su deber, y por eso a menudo compartía con ellos los principios y los llevaba a predicar el evangelio. Tras un tiempo, todos progresaron y yo me sentí muy bien. Para hacer que trabajasen lo antes posible, hacía que predicasen el evangelio solos. Al principio, cuando se encontraban con problemas, les ayudaba con amor. Pero después de un tiempo, finalmente me harté. Los desprecié. Yo siempre entendí las cosas a la primera. He pasado tiempo enseñándoles. ¿Por qué aún tienen tantas preguntas? ¿No estaban prestando atención cuando les enseñé? Si no pueden trabajar solos después de tanto tiempo, los líderes dirán que no sirvo para este trabajo y no puedo entrenar a la gente. Pues no, tengo que sermonearlos y darles una lección. Al darme cuenta, les di un regaño muy enojado. ¿Entonces compartiste con ellos acerca de problemas reales? No lo hice. Una vez, la hermana Ai me llamó diciendo: hermano, quería preguntarte qué aspecto de las palabras de Dios vas a compartir en la reunión. Entonces pensé, esto ya te lo dije. ¿Por qué no lo sabes? ¿Acaso no me estabas escuchando? Así que molesto le dije, ¿no leíste el último archivo que te envié? ¿Por qué me preguntas esto? La hermana no respondió y yo le colgué enojado. Se debió sentir limitada por tu reacción. Así es. Luego me di cuenta de lo que había hecho y me sentí culpable. Pero pensé, lo dije por su propio bien. De lo contrario, ¿cómo progresará si sigue dependiendo de mí? Quizás esto le ha servido de ayuda. Después de pensar en esto, dejé de preocuparme. Al día siguiente, mi compañero en el deber me dijo: la hermana Ai me dijo que cuando te hizo una pregunta ayer te enojaste, que se sintió limitada y que tuvo miedo. No podía aceptar lo que me decía y puse excusas en mi mente. Puede que sonase agresivo, pero era para instarla a trabajar por su cuenta. De lo contrario, seguiría preguntándome todo el tiempo, así como será independiente. Pero entonces pensé, puede que haya hablado de manera un poco indebida. La hermana Ai comienza a entrenar. Debería ayudarla con amor en vez de reprenderla. Así es. Así que le envié un mensaje para disculparme. Ayer me equivoqué. No debía actuar así. Espero no lo tomes como algo personal. Perdí los estribos y te perturbé. Ella respondió que estaba bien. Después no reflexioné ni llegué a conocerme mejor. Poco después, me eligieron como predicador y asumí más responsabilidades. Algunos recién comenzaron a entrenar y no estaban familiarizados con la obra de la iglesia. Así que a menudo compartía con ellos sobre los principios. También comprobaba su trabajo y les daba guía y ayuda. Al principio, cuando tenían preguntas, compartía con ellos. Pero si me preguntaban demasiadas veces, me volvía impaciente. Los reprendía. ¿Por qué no les entra en la cabeza? Cuando empecé a trabajar en la iglesia, recordaba claramente cualquier encargo que me daba mi líder y lo completaba a cabalidad.
Ya les expliqué todo y les di instrucciones detalladas. ¿Por qué no lo entienden? No dijeron ni una sola palabra. Es normal que no comprendan el trabajo de inmediato cuando empiezan a entrenar. Tienes que guiarlos con paciencia. Así es. Decir esas cosas puede hacer daño. Es cierto. El día siguiente, una líder me envió un mensaje diciendo: soy muy tonta y no sirvo para este trabajo. Por favor, sustitúyeme. Estaba sorprendido. Ella era uno de los mejores aprendices nuevos. ¿Por qué pensaba eso? Entonces, otro líder me envió un mensaje diciendo: algunas personas dicen que les hiciste sentir limitadas. Fue cuando empecé a reflexionar en mí. Entendí que no estaba tratando las deficiencias de los demás correctamente. Seguía explotando hacia los demás, en vez de guiarlos y ayudarlos con paciencia. Eso los limitaba. Como resultado, oí que una hermana se había vuelto tan negativa que no cumplió con su deber por varios días. Cuando lo escuché, me sentí muy mal. No podía creer que les había hecho tanto daño. Me sentí angustiado y me pregunté por qué seguía enojado y teniendo una mala influencia en todos. Así que le oré a Dios. Dios mío, no quiero enojarme con los hermanos, pero cuando surge algo no puedo controlarme. ¿Cómo debería resolver este problema? Por favor, guíame. Amén. Después encontré unas palabras de Dios. Dios dice: una vez que el hombre tiene estatus, encontrará difícil controlar su ánimo, con lo que disfrutará aprovechando la ocasión de expresar insatisfacción y descargar emociones. A menudo estallará de furia para revelar su capacidad y para que otros sepan que su estatus e identidad no son los corrientes. Por supuesto, las personas corruptas sin estatus también pierden a menudo el control. Su enojo es a menudo provocado por un daño a sus intereses. Con el fin de proteger su estatus, darán rienda suelta a sus emociones y revelarán su arrogancia. El hombre descargará sus emociones por defender la existencia del pecado, y así expresa el hombre su insatisfacción. Rebosan de impurezas, de conspiraciones e intrigas, de la corrupción y maldad del hombre y, más que otra cosa, de sus ambiciones y deseos salvajes. Amén. Amén. Las palabras de Dios expusieron mi estado. Reflexioné sobre cómo me enojaba para mantener mi posición. Siempre obtenía resultados en mi trabajo y la gente pensaba que era un líder capaz. Pero cuando tuve que entrenar a los hermanos, si no lograba que trabajasen solos tras mucho tiempo, los líderes superiores dirían sin duda que no era competente. Así que, cuando los hermanos seguían sin comprender después de varias lecciones, me volvía reacio e impaciente. Cuando venían a mí con preguntas, yo aprovechaba la oportunidad para reprenderlos y criticarlos para desahogarme. Incluso los comparé conmigo y estaba lleno de desprecio por ellos. Por lo que todos se sintieron tan limitados que no querían cumplir su deber. Cuando otros señalaban mi problema, no buscaba la verdad para resolverlo. Aunque me disculpé con la hermana Ai, el propósito de mis palabras era preservar mi estatus. Mostrarle a la hermana Ai que enojarme era un caso excepcional y no la norma. Y hacerle pensar que era racional al disculparme sinceramente. Pensé en las palabras de Dios que dicen: es obvio que algunos tienen un mal carácter y siempre dicen tener mal temperamento,
¿No es esto una justificación? Un mal carácter es solo un mal carácter. Cuando alguien ha hecho algo que perjudica a todos, el problema está en su carácter y en su humanidad. Pero siempre dicen que han perdido temporalmente el control de su temperamento o se han enfadado un poco. Nunca entienden el problema en su esencia. ¿Acaso esto es de reflexionar y descubrirse? Yo era así. Al recordar mi disculpa, sonó muy solemne. Pero no había entendido la esencia del problema e incluso intenté defenderme. Era tan hipócrita. Al verlo, me sentí muy culpable. A menudo platicaba con los hermanos acerca de tratar a la gente con amor y paciencia. Pero eran solo consignas que no concordaban con mi comportamiento. Así es. Me haces reflexionar sobre mi comportamiento. A veces me sentiré culpable cuando pierda los estribos. Pero inventaré una excusa y me perdonaré a mí mismo, haciéndome incapaz de entenderme o transformarme. Eso es cierto. Después, acallé mis pensamientos y reflexioné. ¿Por qué, cuando las cosas no salen como yo quiero, pierdo los estribos y revelo mi carácter corrupto? ¿Por qué no puedo colaborar con los hermanos y hermanas? Después, encontré estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: la arrogancia es la raíz del carácter corrupto del hombre. Cuanto más arrogante es la gente, más irracional es. Y cuanto más irracional es, más propensa es a oponerse a Dios. ¿Hasta dónde llega la gravedad de este problema? Las personas de carácter arrogante no solo consideran a todas las demás inferiores a ellas, sino que lo peor es que incluso son condescendientes con Dios y no tienen temor de Él en su corazón. Aunque las personas parezcan creer en Dios y seguirlo, no lo tratan en modo alguno como a Dios. Siempre creen poseer la verdad y tienen buen concepto de sí mismas. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante, y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Creerse mejor que los demás es un asunto trivial. La cuestión fundamental es que el propio carácter arrogante impide someterse a Dios, a su gobierno y sus disposiciones. Alguien así siempre se siente inclinado a competir con Dios por el poder sobre los demás. Esta clase de persona no venera a Dios lo más mínimo, por no hablar de que ni lo ama ni se somete a Él. Las personas que son arrogantes y engreídas, especialmente las que son tan arrogantes que han perdido la razón, no pueden someterse a Dios al creer en Él, e incluso se exaltan y dan testimonio de sí mismas. Estas personas son las que más se resisten a Dios y no tienen temor alguno de Él. Si las personas desean llegar al punto en que veneren a Dios, primero deben resolver su carácter arrogante. Cuanto más minuciosamente resuelvas tu carácter arrogante, más veneración tendrás por Dios, y solo entonces podrás someterte a Él y obtener la verdad y conocerle. Solo los que obtienen la verdad son auténticamente humanos. Amén. Dios reveló cómo el origen del carácter corrupto es la arrogancia. Mayor la arrogancia, mayor es la oposición a Dios. Así es. Me di cuenta de que era así.
No tomaba en serio a otras personas, pensando que eran inferiores a mí. Siempre creía que tenía buen calibre, que tenía talento y era mejor que los demás. Además, siempre comparaba las deficiencias de los demás con mis habilidades. Podía dominar una tarea a la primera, pero ellos todavía no habían aprendido después de tanto tiempo. Explotaba con ellos y los criticaba, sin el más mínimo respeto. No reconocía sus habilidades y méritos, ni les ofrecía apoyo. Cuando los hermanos afrontaban problemas, no reflexionaba sobre si había compartido la palabra de Dios con ellos o si me había quedado corto. Por el contrario, solo pensaba en que no habían escuchado. Y explotaba y los trataba indiscriminadamente. Cuán arrogante era. Nuestra iglesia propagaba el Evangelio de Dios, pero yo seguía explotando con la gente y reprendiéndola, llevándola a tenerme miedo, a definirse a sí misma y a volverse tan negativa que no quería cumplir su deber. ¿No estaba perturbando la obra del Evangelio? Al reflexionarlo, sentí vergüenza. No proporcioné nada beneficioso para la entrada en la vida de los demás. Por el contrario, les hice daño a mis hermanos y perturbé la obra de la iglesia. Vivía según mi arrogancia y podía oponerme a Dios en cualquier momento. Al pensar en todo lo que había hecho, me desprecié. Quería darme unas bofetadas. Oré en silencio a Dios en mi corazón. Dios mío, traté a la gente ciegamente, le hacía daño y perturbaba la obra de la iglesia en el proceso. Dios mío, estoy listo para cambiar. Oro para que me ayudes a resolver mi carácter arrogante. Amén. Un día, escuché un himno de las palabras de Dios. Vive conforme a las palabras de Dios para cambiar tu carácter. 要靠神先解决自己里面的难处，除掉自己堕落的心情，能真正认识自己光景，知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。认不认识自己不行，先治自己的病，接着多吃喝神的话，揣摩神的话，凭神话生活行事。凭神话生活行事，无论是在家或在任何场所，都能让神在里面掌权。脱去肉体天然，里面总让神化作主权。不愁你的生命不变化。慢慢你就觉得自己心情变化多了，慢慢你就觉得自己心情变化多了。Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué himno tan maravilloso. Así es. Así es. Este himno de las palabras de Dios me inspiró mucho. A través de estas palabras encontré una senda de práctica. Fuera cual fuera la situación, primero debía buscar la intención de Dios, buscar la verdad, resolver mis propios problemas. Llegar a entender mi carácter arrogante a través de las palabras de Dios, centrarme en abandonarme a mí mismo y practicar la verdad. Entonces mi carácter arrogante se transformaría. Gracias a Dios. El hecho de que debido a mi carácter arrogante reprendiese a la gente y siempre pensara ser superior, mostraba que realmente no me entendía a mí mismo.
no tenía nada de qué jactarme. Aprendía bastante rápido y había sido bendecido con ciertos dones, pero Dios me los había dado. No había nada extraordinario en mí personalmente. Debía agradecer a Dios. Cada persona tiene un calibre diferente y habilidades distintas. Todos los hermanos tenían sus puntos fuertes. La hermana Ai destacaba en relacionarse con la gente, tenía delicadeza y paciencia. Yo no mostraba esas cualidades. Al darme cuenta, sentí vergüenza. Practicaría las palabras de Dios. Cuando me encontraba con problemas, me abandonaba a conciencia y practicaba la verdad. Amén. Gracias a Dios. Si comparamos nuestras habilidades con las debilidades de los demás, solo nos haremos más arrogantes. Cierto. Solo somos racionales si tenemos un enfoque correcto hacia las deficiencias de los demás y empatía con sus dificultades. Es verdad. Cierto. Recuerdo que una vez le pregunté a una compañera acerca del progreso de un proyecto y ella dijo, no lo he comenzado. Cuando discutimos nuestras ideas para el proyecto, lo tenía claro, pero cuando empecé a trabajar, estaba insegura. Al oírlo, sentí la ira volver a mí. Pensé, ¿por qué te sientes insegura? Cuando discutimos este proyecto, lo describí todo claramente. ¿Cómo pudiste olvidarlo? ¿Acaso no te concentras? Supongo que tendré que hablar en serio contigo. Justo cuando estaba a punto de explotar, recordé las palabras de Dios. Si la gente es capaz de satisfacer conscientemente a Dios, de poner en práctica la verdad, abandonarse, renunciar a sus ideas, ser obediente y considerada hacia la voluntad de Dios, si es capaz de hacer todas estas cosas conscientemente, esto es poner en práctica la verdad. Amén. Estas palabras eran un recordatorio. Tenía que practicar según las palabras de Dios. No podía seguir siendo arrogante. Ella probablemente no comenzó porque tenía algún problema o no tenía clara la senda a seguir. Debía comprender su situación y tratar mejor sus insuficiencias. Así que, con calma repasé los detalles de cómo ella debía proceder a la luz de la situación real. Cuando terminé, alegre respondió, así es como debo hacerlo. Por fin tengo una senda a seguir. Gracias a Dios. Los demás se benefician solo cuando no se pierden los estribos y se comparte una senda de práctica. Así es. La reacción de la hermana me avergonzó. Siempre gritaba consignas en nuestro trabajo, pero no me tomaba el tiempo para comprender los problemas de todos, ni les enseñaba individualmente. Si hubiera sido un poco más paciente y meticuloso en mi trabajo, los hermanos habrían trabajado solos hace mucho tiempo. Así es. Después, encontré otras palabras de Dios. ¿Puedo leerlas? Claro. Ten. Dios Todopoderoso dice, puedes hacer que la gente entienda la verdad y entre en su realidad si solo repites las palabras de doctrina y tratas con la gente. Si la verdad que comunicas no es real, si solo son palabras de doctrina, entonces no importa cuánto lo trates, no servirá de nada. ¿Crees que el hecho de que la gente tenga miedo de ti y haga lo que dices sin contrariarte equivale a que entienden la verdad y son obedientes? Ese es un gran error. La entrada en la vida no es tan sencilla. Algunos líderes son como un jefe nuevo, que trata de causar una honda impresión. Tratan de imponer a los escogidos de Dios su autoridad, para que todos se sometan a ellos, creyendo que eso facilitará su trabajo. Si careces de la realidad, de la verdad, entonces en poco tiempo quedará expuesta tu estatura, se revelará tu verdadero ser, y puede que seas descartado. En algunos trabajos administrativos es aceptable un poco de trato, poda y disciplina. Pero si no puedes comunicar la verdad, seguirás siendo incapaz de resolver el problema, afectando los resultados del trabajo. Si, independientemente de los problemas que aparezcan en la iglesia, sigues sermoneando a la gente y arrojando culpas, si lo único que haces es perder los estribos, entonces esto es la revelación de tu carácter corrupto y has demostrado la fea cara de tu corrupción.
Si siempre das lecciones desde un pedestal, con el tiempo, la gente no recibirá de ti la provisión de vida, no ganará nada real, y en su lugar sentirá repulsión hacia ti. Amén. Amén. De estas palabras entendí que la clave para trabajar con los hermanos en la iglesia es compartir la verdad claramente para que todos tengan una buena comprensión de los principios y cumplir bien nuestros deberes. Cierto. Si siempre perdía los estribos con la gente, no solo no resolvería los problemas, sino que además desagradaría a la gente y la alejaría. Más tarde, cuando trabajase con otros y revisara su trabajo, primero entendería sus problemas reales. Si hubiese cosas que no entendiesen, les compartiría con paciencia los principios y la verdad y los ayudaría. De esa manera, con el tiempo, los hermanos podrían completar algo de trabajo solos y podríamos trabajar juntos en armonía. Gracias a Dios. También entendí que explotar con la gente no resolverá ningún problema. Solo al compartir la verdad podemos lograr resultados. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al leer estas palabras, gané algo de entendimiento sobre mi carácter arrogante. Aprendí a tratar las insuficiencias de la gente correctamente y a trabajar en armonía. Gracias sea a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios.